Si viviste en Brasil entre las décadas de 1950 y 2000, es prácticamente imposible que tu infancia no haya sido moldeada por un logotipo amarillo de 4 puntas. La manufactura de juguetes Estrela no vendía solo plástico, cartón y pilas, vendía la propia representación del sueño infantil brasileño. Del Autorama al Banco Inmobiliario, del Falcon al Genius, Estrela fue la gigante indiscutible de la industria nacional. Una marca que parecía inquebrantable, tejida en el ADN de generaciones enteras. Sin embargo, lo que pocos brasileños notaron mientras miraban al pasado con nostalgia es que el epicentro productivo de esta fábrica de sueños cambió de ubicación. La gigante de los juguetes abrió las puertas de su primera planta de producción fuera de Brasil. Y no era en Asia, sino a pocos kilómetros de nuestra frontera, en el municipio paraguayo de Hernandarias. Y Estrela no está sola en este movimiento. Lupo Casten Lunelli Gómez y Erquercosul. Estas son algunas de las más grandes, y no las únicas, pero sí de las más grandes, tradicionales y prósperas industrias de Brasil que en este momento están destinando decenas de millones de dólares en inversión al país vecino. Mientras que en Brasil, el debate político y económico se intensifica en torno al aumento de la carga tributaria, la rigidez regulatoria y temas de impuestos al capital. Mientras tanto, Paraguay construye en silencio un oasis industrial al otro lado del puente. En este video, vamos a entender cómo la empresa que creó los juguetes de tu infancia fue empujada fuera del país. ¿Cuáles son las ventajas fiscales abrumadoras de Paraguay? ¿Y por qué Brasil está enfrentando un éxodo silencioso pero devastador de sus mayores industrias? Yo soy Davi y estás en Encarando o Sobrenatural Oficial. Y prepárate, hermano, porque ahora vas a escuchar toda la verdad que los medios esconden. Para entender el impacto del cambio de Estrela, primero necesitamos comprender el tamaño del imperio que construyó en Brasil. La historia comienza en 1937 en la calle Carneiro Leão, en Sao Paulo, fundada por el inmigrante alemán Siegfried Field Adler y sus socios. Estrela nació como una pequeña fábrica de muñecos de tela y juguetes de madera. En esa época, Brasil importaba casi todo lo que consumía en el sector de ocio. El acierto de Estrela fue darse cuenta mucho antes que cualquiera de que Brasil necesitaba industrializar el sueño infantil. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la llegada de la tecnología de plásticos y motores eléctricos en las décadas de 1950 y 1970, la Estrella dejó de ser una manufactura artesanal para convertirse en una potencia industrial. La silla va a continuar. Supermassa Kit Peças da Estrela. Vira mexe. Colossos da Estrela. Colosso em rádio controle. Super Banco Inmobiliario. Estrela tradición en diversión. La consolidación de la Estrella en los años 70 y 80 fue un fenómeno sin precedentes en la historia del mercado brasileño. La empresa estableció una simbiosis perfecta con los medios de comunicación, principalmente con la televisión abierta, que en ese tiempo entraba en la era de las transmisiones a color. Quien vivió esa época recuerda perfectamente el sonido inconfundible y el atractivo comercial de productos que se volvieron una fiebre nacional. Autorama dos campeões, Nelson Piquet y Ayrton Senna. El Autorama transformó la pasión del brasileño por el automovilismo, impulsada por ídolos como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet y Ayrton Senna, en una pista de carreras dentro de la sala de estar. Tener un Autorama en Navidad era el mayor deseo de cualquier niño. Genios de Estrela. Juego para quien es genial. En 1980 llegó el Genios. Considerado el primer juguete electrónico de Brasil, con sus luces de colores y sonidos sintetizados al estilo Simon Says, el Genios vendía miles de unidades en cuestión de días. Las filas en la puerta de las tiendas de juguetes se volvieron rutina. Porto Alegre. Comandos en acción. Más divertido Y mucho más moderno. Super Juego da Vida es de Estrela. Colección Rosita Fresita. Emoción perfumada que nunca olvidamos. Estrela no solo fabricaba juguetes, dominaba los horarios estelares de la televisión. Las mañanas de domingo y los programas infantiles de TV Globo, SBT y TV Manchete eran bombardeados por comerciales impecables. La empresa mantenía contratos de licenciamiento millonarios con gigantes globales como Hasbro y Mattel, adaptando los mayores éxitos mundiales para el mercado brasileño. En sus años de apogeo, en los años 80 y principios de los 90, Estrela operaba con múltiples complejos industriales y empleaba a miles de trabajadores directos.
La empresa era el mayor cliente de plástico moldeado y componentes electrónicos ligeros en el sector de juguetes en América Latina. Pero a principios de los años 90, los vientos económicos en Brasil cambiaron drásticamente. Con la apertura comercial de los años 90 y la consolidación del Plan Real, el mercado brasileño fue inundado por juguetes provenientes de Asia, especialmente de China, fabricados con costos laborales y tributarios extremadamente bajos. Literalmente, los chinos trabajaban por un plato de comida, eran esclavos. ¿Cómo podría competir una empresa que tiene que cumplir todas las reglas que exige Brasil? Para intentar sobrevivir, la industria nacional necesitaba máxima eficiencia, innovación y, sobre todo, un ambiente de negocios competitivo. Pero lo que encontró en Brasil fue exactamente lo opuesto, la consolidación del llamado Costo Brasil. Producir en Brasil se volvió un ejercicio diario de supervivencia. La complejidad del sistema tributario brasileño exige que las grandes empresas mantengan departamentos enteros de abogados y contadores solo para poder pagar impuestos correctamente sin recibir multas millonarias. Para empeorar las cosas, los costos operativos se dispararon. El costo de la energía eléctrica industrial en Brasil se volvió uno de los más caros del mundo. El costo logístico, basado en el transporte por carretera en caminos en mal estado, minaba cualquier margen de ganancia. En los últimos años, con el avance de nuevos debates fiscales en Brasil, enfocados en el aumento de la recaudación y la reforma tributaria, con transiciones inciertas, el mantenimiento de altas tasas de interés y propuestas de mayor imposición sobre el capital y las corporaciones, el sector industrial alcanzó su límite de tolerancia. Para Estrela y para decenas de otros grandes grupos fabricantes, las cuentas simplemente dejaron de cuadrar. Si mantener el 100% de la producción en territorio brasileño significa perder mercado frente a los importados o operar con pérdidas, la única salida racional era buscar una nueva base de producción. Y ese hogar estaba justo ahí al lado, cruzando el puente de la amistad. Mientras Brasil acumulaba trabas burocráticas, Paraguay hizo la tarea en materia económica. El país vecino, que durante décadas fue visto por los brasileños solo como un centro de compras de productos importados al por menor, diseñó una de las estrategias de atracción de inversiones industriales más agresivas de América Latina. El pilar de esta transformación tiene nombre: la Ley de Maquila, Ley 1064/97 y Decreto 9585/2000. El sistema de Maquila funciona de manera simple y brutalmente eficiente. Una empresa extranjera puede instalar una parte fabril en Paraguay, importar todas sus máquinas e insumos sin pagar un solo centavo de impuesto de importación, montar o fabricar el producto en suelo paraguayo y exportarlo de vuelta a Brasil o al mundo, pagando un impuesto único de solo 1% sobre el valor agregado localmente. Eso fue exactamente lo que atrajo a la fábrica de Estrela a Hernandarias. A pocos kilómetros de Foz do Iguazú, en un galpón de 6.500 metros cuadrados, la fábrica comenzó ensamblando productos, como el vehículo eléctrico Darryway, utilizando materias primas importadas bajo el régimen de Maquila y exportando el producto final a los países del Mercosur. El ahorro de costos es devastador. La energía eléctrica es hasta 40% más barata que en las plantas de Sao Paulo o de la ciudad de Sao Paulo. Mano de obra joven, altamente disciplinada y con cargas sociales drásticamente inferiores a las de Brasil, además de exención total del impuesto sobre la renta corporativo en las ventas al extranjero. Como declaró la propia administración comercial de Estrela al visitar la fábrica paraguaya, la calidad de la mano de obra es excelente, los costos operativos son previsibles y la burocracia es casi nula. Y si crees que Estrela es un caso aislado, el panorama es aún más impresionante. Paraguay ya cuenta hoy con cientos de industrias operando bajo el régimen de Maquila y más de 80% de los capitales que impulsan este boom industrial tienen origen en Brasil. Ahora vamos a analizar juntos cómo otros 4 gigantes de la economía brasileña decidieron hacer las maletas y cruzar la frontera, y te recomiendo que tú también lo hagas. Lupo es una de las marcas más valiosas y reconocidas de Brasil. Sinónimo absoluto de calcetas, ropa interior y vestimenta deportiva. Fundada en Araraquara, en el interior de Sao Paulo, la empresa enfrentaba una presión colosal para mantener sus márgenes de ganancia competitivos ante el avance de las importaciones y los altos costos de producción nacionales. Para atender la alta demanda del mercado sin trasladar aumentos abusivos al consumidor brasileño, Lupo expandió sus operaciones industriales abriendo plantas en Paraguay.
La lógica fue implacable. El sector textil es extremadamente intensivo en mano de obra y energía eléctrica, justamente los dos factores donde Paraguay ofrece ventajas competitivas imbatibles. Al transferir parte significativa de su tejeduría al país vecino, Lupo logró producir calcetas y prendas íntimas a un costo drásticamente reducido, reimportando el producto para abastecer su gigantesca red de tiendas en Brasil bajo las reglas del Mercosur. Ahí pasamos a Casten. Sector cama, mesa y baño. Fundada en 1982 en Blumenau, Santa Catarina, Casten es la sexta empresa más antigua de Brasil que aún sigue en actividad. Una verdadera institución de la industria catarinense de cama, mesa y baño. Incluso con más de un siglo de tradición fabril en el sur de Brasil, Casten no quedó inmune al estrangulamiento fiscal y productivo del país. La empresa destinó inversiones relevantes y expandió líneas de producción en Paraguay, enfocándose en la fabricación de productos de gran volumen, como su famosa línea de toallas de baño. Produciendo en Paraguay, Casten logra utilizar el algodón y los insumos con facilidad para importarlos. Utiliza la energía eléctrica barata de Itaipú para mover sus telares pesados y reexportar al mercado brasileño e internacional, con una eficiencia de margen que sería simplemente imposible, manteniendo el 100% de la estructura dentro del entorno tributario brasileño. ¿Y la JBS del hijo de Molusco? El movimiento de migración de fábricas no perdonó ni siquiera a los gigantes del agronegocio y de la nutrición animal, incluso con vínculos con el gobierno. El grupo JBS, la mayor procesadora de proteínas del planeta, y Ercosul, una de las líderes en el mercado de alimentos para mascotas, realizaron fuertes inversiones en la apertura y ampliación de unidades industriales en Paraguay. El sector de alimento para animales y el procesamiento de alimentos exigen grandes cantidades de maíz, soya, energía y transporte. Paraguay, siendo uno de los mayores productores agrícolas de Sudamérica y teniendo impuestos corporativos fijos de solo 10% fuera del régimen de Maquila y 1% dentro del régimen de Maquila, se ha convertido en el centro perfecto para la fabricación de alimentos procesados para mascotas que abastecen al mercado brasileño y sudamericano. Luego pasamos a Lunelli, del sector industrial de confecciones y moda visual. Este gigante del sector textil siguió el mismo camino. El grupo Lunelli, con sede en Santa Catarina y dueño de marcas importantes en el comercio minorista de moda, instaló plantas fabriles modernas en Paraguay para acelerar su capacidad de confección y estampado. En el sector de la moda, la velocidad de producción y la flexibilidad de costos son decisivas. Mientras que en Brasil, una industria de confección lidia con sustitución tributaria, impuestos estatales en cascada y burocracia laboral continua, en Paraguay, el proceso productivo funciona de manera ágil, rápida y competitiva. Con esto, cada vez que una fábrica cruza la frontera hacia Paraguay, Brasil no pierde solo el logotipo en la parte superior del edificio. El país pierde empleos formales con contrato, pierde la recaudación a largo plazo y pierde la capacidad de desarrollar tecnología industrial propia. La gran paradoja de la política económica brasileña es que, en el afán de aumentar los ingresos estatales, al crear nuevas tasas, aumentar los impuestos sobre la producción o diseñar políticas severas sobre el capital, el resultado práctico suele ser la fuga de la base imponible. El capital y la industria son extremadamente móviles. En un mundo globalizado, en el Mercosur con libre circulación de bienes, si un país convierte el acto de producir en una carga insoportable, la fábrica simplemente se traslada unos kilómetros y se establece donde es bienvenida. Paraguay entendió eso con maestría. El gobierno paraguayo no ve a la industria como una fuente inagotable de recaudación para exprimir, sino como un motor de generación de empleos y desarrollo de infraestructura nacional. El Partido de los Trabajadores insiste en el voto cautivo y por eso crea un montón de programas sociales que ni los países del primer mundo pueden pagar. Pero aquí es bolsa limosna, bolsa desgracia, bolsa para tontos. El resultado es que el país se está quebrando, todo a cambio de un proyecto de poder. Sin embargo, la historia de Brinquedos Estrela es el retrato fiel de las transformaciones de Brasil. La misma fábrica que enseñó a generaciones de niños brasileños a soñar, a construir ciudades en banco inmobiliario y a administrar finanzas de mentira, tuvo que tomar una decisión muy real de negocios para no desaparecer. Estrela sigue viva en nuestra memoria y en los estantes de las tiendas, pero su alma fabril ahora habla español y paga impuestos en guaraní y, por qué no decirlo, genera empleos para nuestros vecinos. Y nosotros nos quedamos literalmente con las manos vacías. Queda la reflexión.
¿Hasta cuándo Brasil seguirá exportando sus mayores empresas e importando los productos que antes solían fabricar aquí, generando sustento para las familias brasileñas que podrían ganar su dinero dignamente y no de limosnas? Nuestro video termina aquí. Estas son duras verdades, pero son hechos, mis hermanos. Aquí no hay suposiciones, no es mi opinión, no es lo que me gusta, no es lo que pienso. Aquí soy tan importante como la mosca en la caca del caballo, y siempre es así cuando estamos frente a los hechos. Nuestra opinión personal tiene exactamente ese valor. Puede que ni siquiera nos gusten los hechos y querer que fueran diferentes, pero los hechos no cambian por nuestra voluntad. Si realmente queremos hechos diferentes, necesitamos trabajar para que eso suceda, y el primer paso, mis hermanos, es que cada uno tome conciencia de que así como está, ya no se puede más. Lo repito y lo recalco aquí. Este no era el momento de estar haciendo nuevas elecciones. Este era el momento de que las personas estuvieran unidas en consenso, de que ya no se puede seguir como estamos. Aquellos que están en el poder y que muchas veces llegaron de forma oscura, no van a soltar ese hueso simplemente porque a la gente no le gusta. O la gente demuestra eso en la práctica, o la cosa se va a poner peor cada día que pasa. Aquí me despido, mis hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haberme honrado con tu presencia. Para retribuir, lo que puedo hacer es el mejor video posible, trayendo la mayor cantidad de información real para ti, mi querido hermano. Ahora cuento contigo para que las compartas. Que Dios los bendiga. Un abrazo y seguimos juntos, siempre enfrentando lo sobrenatural, aquí en Encarando o Sobrenatural Oficial.